Senadora y precandidata Paloma Valencia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Como siempre, un gran gusto, un gran honor poder conversar con usted, con el equipo de Hora de la Verdad y, por supuesto, con todos sus oyentes. Senadora, nos parece a nosotros en la Hora de la Verdad que nos estamos entreteniendo en demasiadas quisicosas de mecánica. Cuando el país se disuelve, cuando el país tiene problemas enormes, problemas gigantescos que tiene que enfrentar. Ahora hay una ofensiva, ponga eso entre comillas, diplomática en Washington. ¿A qué se deberá? Pues a que Washington nos va a apretar las clavijas por la siembra de coca. Y la siembra de coca ha llegado a unos niveles absolutamente insoportables, y eso significa violencia, destrucción de la sociedad colombiana, ruina de vastos sectores de la economía del país. Usted que viene de un departamento tan afligido por el tema de la coca, ¿en qué cree que vaya a parar esa ofensiva diplomática de Colombia? ¿Y cuál es el horizonte que tenemos? Porque ya salió el vicepresidente, a quien llamamos Óscar Coca Naranjo, ya salió a decir que no se van a enfrentar con las cifras. ¿No es este el reconocimiento de que vamos a estar muy por encima de las 200.000 hectáreas sembradas de coca? Pues, doctor Londoño, evidentemente el gobierno ha fracasado en el tema de los cultivos ilícitos. ¿Y de qué manera? Este ha sido un gobierno que durante toda la negociación optó por no combatir los cultivos ilícitos, y yo creo que en parte eso es lo que explica los números de la baja de homicidios, de la baja de secuestros en el territorio nacional, no al proceso de paz, sino precisamente al dejar crecer el cultivo ilícito en todo el territorio. Porque el gran factor de la violencia en Colombia no es, como pretenden decirnos, la política de izquierda, que ha habido partidos de izquierda militando en la democracia durante toda la historia, y eso no tiene nada que ver. Lo que hay realmente que genera violencia son los cultivos ilícitos y la minería ilegal, los dos desatados. Hay un indicador que, por ejemplo, en el departamento del Cauca dice que de los minería que hay en el departamento el 80% es ilegal, doctor Londoño, según el propio Ministerio de Minas de este gobierno. Entonces, vayamos al tema de los cultivos ilícitos, que yo creo que es fundamental analizarlo. A veces la gente dice, pero pues ¿para qué vamos a combatir los cultivos ilícitos? ¿Qué importa? Y yo creo que ahí hay unas respuestas que la gente olvida. La primera es que los primeros damnificados de los cultivos ilícitos son los pobladores de esa área, porque no es cierto que los cultivos ilícitos beneficien o transformen la vida de los campesinos, sino el campesinado colombiano estaría rico. No es cierto, un campesino recibe casi 50.000 pesos de coca, de pesos por cada arroba de coca de hoja que entregue, es decir, son unos ingresos bastante pobres. Incluso cultivos como el cacao, cuando hay buen precio, superan los ingresos de la coca abiertamente. El problema es que los campesinos empiezan a tener que volverse esclavos de los dueños de los cultivos ilícitos, que son grupos ilegales armados, bandas criminales, paramilitares, guerrilleros y todos sus amigos, que son los que financian toda su violencia, todas sus armas, toda su organización, toda su corrupción con ese dinero. El gran dinero de los cultivos ilícitos se queda, es en los grupos violentos colombianos. La segunda observación, esos campesinos además pierden su libertad en manos de todos esos grupos ilegales, porque esos grupos ilegales no es que ejerzan un dominio sano sobre el área, no, ejercen un dominio de criminales sobre esa área, y entonces reclutan los niños, abusan de las niñas, le quitan las posibilidades y la libertad a esos ciudadanos que terminan teniendo que volverse súbditos no del Estado democrático y libre colombiano, sino de la hegemonía de los violentos que utilizan su poder para hacer lo que ellos quieren. Pero la segunda observación, que yo creo que es muy importante, y es, como hay tanta coca en el país, esa coca se ha ido, convirtiendo en un factor que hay que vender, y hay que venderla envenenando a los niños colombianos, y solamente eso explica el crecimiento desmesurado de los índices de adicción en el país, donde pues son cada vez más las quejas que se reciben de padres de familia sobre los problemas que hay de los niños adictos, y por supuesto las bandas criminales
conformadas por menores de edad en todo el territorio nacional, dedicados al microtráfico y a la microextorsión, que se vuelven súbditos de esos grupos criminales dueños de los cultivos ilícitos. De manera que aquí estamos viendo una cadena de destrucción y de daño a nuestro país de proporciones épicas. Y hablemos entonces de lo que eso significa en el contexto internacional. Una desertificación que tuvo Colombia durante el gobierno de Ernesto Samper, pues significó prácticamente la ruina de la economía colombiana, porque lo que terminó pasando es que muchos de los productos que tenían salida hacia Estados Unidos, que es nuestro, creo que hoy, primer socio comercial, pues terminaron sin poder salir, con unos bloqueos comerciales muy complejos que terminaron por sumir la economía, que durante el periodo Samper no estaba propiamente bollante, en una crisis muchísimo más grave. Imagínense lo que sería eso con los fundamentales que tiene Colombia hoy, una deuda pública que llega al 54%, un déficit que al cerrar el año va a estar en el 4%, una situación muy complicada en términos del empleo de los colombianos, que cada vez se agrava más, con una informalidad creciente y sobre todo con una cartera morosa en los bancos que se agrava todos los días. Y las últimas informaciones pues hablan de un agravamiento del 39% adicional, que ya nos pone en unas condiciones de crisis económica definitiva y que no puede pues ya decirse nada distinto. Entonces, en ese contexto, lo que vemos es que el gobierno decidió que había que usar los mecanismos de sustitución voluntaria para todos los cultivos. Sustitución voluntaria que vale muchísimo dinero, porque los acuerdos obligaron a pagar unos recursos bien grandes a esas familias voluntarias. Entonces, el doctor Londoño va a fracasar. ¿Y por qué dirán, Paloma sabe que va a fracasar, es que ve el futuro? No, yo simplemente veo los ejemplos que se han hecho en el país. En el Catatumbo, hace 3 años, a instancias del presidente Samper y de un senador, Iván Cepeda, se decidió utilizar esa misma política. Se suspendieron las fumigaciones, como se ha hecho en el resto del país, se impidió la erradicación forzosa, como se ha hecho ahora en el resto del país, se basó en sustitución voluntaria con recursos que se entregaban a las comunidades, y el resultado, doctor Londoño, fue que en el Catatumbo los cultivos ilícitos se dispararon, Tibú con un crecimiento del 1000%, y los otros municipios como Sardinata, Concepción, todos esos con unos crecimientos similares del 400, del 500%, y la situación de orden público del Catatumbo, pues no tengo que contarle a la ciudadanía cómo subió el homicidio por encima de la tasa nacional, subió el secuestro por encima de la tasa nacional, la situación de violencia empeoró y los campesinos empezaron a vivir una situación de esclavitud de los grupos armados que hoy son hegemónicos en el Catatumbo, hacen lo que les provoca, pueden hasta secuestrar los helicópteros donde viajaba el ministro entonces Cristo del Interior, y acabar con las posibilidades de la convivencia pacífica. Y el Catatumbo hoy es una zona vedada para las Fuerzas Armadas, de manera que eso es lo que le espera al resto del territorio nacional. Acabaron con la fumigación, acabaron con la erradicación voluntaria, acabaron con la ley de extinción de dominio, acabaron con la extradición, acabaron con las familias guardabosques, de manera que ahí no hay alternativas para combatir el narcotráfico, que solo puede ser combatido eficazmente si hay una mezcla de todas esas herramientas, que implica extraditar a los capos para que tengan miedo, a quitarles el patrimonio a través de la ley de extinción de dominio, pero que funcione, como la que hizo usted en el gobierno del presidente Uribe. Hay que buscar la erradicación forzosa, la erradicación voluntaria, hay que fumigar porque de otra manera es imposible, y hay que combatir los criminales diciendo que la droga es mala y no dando mensajes de que la droga es un asunto medicinal y que Colombia debe avanzar hacia la legalización. Senadora, un panorama dramático que propone usted, y sin embargo mire que omite una de sus facetas más crueles,
que es la del contrabando, que está acabando con la industria colombiana, especialmente con la mediana y con la pequeña industria. Los colombianos no hemos reparado en el daño infinito que el contrabando le está haciendo a decenas de miles de familias que tenían algún pasar, mediano, modesto, pero tenían algún pasar con empresas especialmente fabricantes de confecciones y de calzado y que lo han perdido todo, víctimas de una competencia que se produce a través del contrabando que se nutre de los dólares que producen los narcoterroristas. De manera que esos sinvergüenzas, esos bandidos le están quitando el pan de la boca a miles de colombianos. ¿No percibe usted eso en sus correrías por el territorio nacional? Absolutamente, doctor Londoño, y siquiera me lo mencionó porque se me quedó por fuera. Lo que está pasando, y para que el oyente lo tenga muy claro, es que como necesitan lavar la plata gigantesca de ese negocio del narcotráfico, dólares que quedan en el exterior y que no es fácil entrar, lo que hacen es que compran containers en China de todo tipo de productos, calzado, ropa o cualquier otra cosa, la traen a Colombia y la venden a pérdida. Y claro, la traen subfacturada, la traen de contrabando o con contrabando técnico, es decir, subfacturada, y la venden a pérdida, perdiéndole poquita plata, porque para ellos lo importante es recuperar en el menor tiempo posible el dinero que han invertido. Y entonces eso lo que genera es que, claro, llegan un montón de zapatos baratísimos, un montón de ropa baratísima, y eso está quebrando a los productores nacionales que ya no dan tregua frente a unos precios que no solamente eran baratos por ser chinos, sino que además vienen o subfacturados o vienen perdiendo plata y que se han convertido en un factor de destrucción de la economía real colombiana absolutamente inaceptable. Y mientras sacaron la ley anticontrabando que dice que iban a combatir a los grandes contrabandistas, lo que tenemos es que en realidad se han dedicado a perseguir a los sanandresitos y a las personas que están ahí siendo minoristas de esa venta, y los grandes contrabandistas siguen absolutamente sin tocar, porque lo que le cuento que hacen, doctor Londoño, es que le caen al San Andresito y le dicen, estos son los zapatos chinos que fueron mal importados. La persona muestra las facturas de compra y la copia de la importación que le dan y le dice, sí, efectivamente, estos fueron mal importados, y se lo quitan al vendedor de San Andresito. Pero el vendedor de San Andresito simplemente pierde la plata, pero el gran capo, que fue el que importó esa cosa, nadie lo persigue y nadie le quita la plata, porque él entra en la cosa, le vende a los San Andresitos que le pagaron, y cuando incautan la mercancía, el señor de San Andresito le ha pagado al importador, de manera que hemos insistido en que ahí tiene que haber mucha más contundencia. Y hay que decir, doctor Londoño, también que la situación de la frontera, estuvimos hace poco en los foros en Cúcuta, es francamente desalentadora. La gente viendo esa frontera cerrada ahora por cuenta de Colombia, porque temen la entrada masiva de venezolanos, porque hay unas dificultades en el comercio que son pues muy agobiantes, y ellos cuentan cómo, sin embargo, el contrabando sí encuentra la frontera abierta de par en par y pasan los camiones de todo tipo, incluyendo arroz, ganado y todo lo que se triangula de China por Venezuela, que entra a la frontera colombiana sin ninguna dificultad. Senadora, el gobierno nacional, para tratar de resolver sus problemas fiscales originados en un gasto brutal, excesivo, loco, le puso una tributación a las empresas colombianas y no pueden con ella. Los empresarios están pasando los peores momentos de su historia con una carga tributaria que excede el 70%. Hágame el favor. Y esa es la situación. Y sin embargo, el gobierno está cada día más quebrado. Usted que estudia a fondo el tema, ¿cuál es la mayor de las quiebras que tiene este gobierno, que usted como presidente de la República el próximo año tendría que enfrentar a partir del 8 de agosto? Mire, este gobierno está quebrado, pero tiene una deuda pública que ya está llegando al 54% del PIB. Yo creo que eso es miedoso, doctor Londoño, o sea, que la deuda nacional en esas cifras es absolutamente
desconcertar, porque como sabemos, casi 35% del presupuesto se está yendo en servicio a la deuda, y además un problema serísimo de déficit fiscal que, como decíamos, va a llegar al 4% del PIB, porque es que hay que decir, doctor Londoño, las vigencias futuras, que son una especie de deuda no declarada, hoy está en 89 billones de pesos. Tenemos el problema de la salud, que puede ser 7 billones larguitos lo que debe el Estado. Tenemos la deuda del sistema de transporte, que está por encima de los 2 billones de pesos, los sistemas masivos de transporte de las ciudades que no se ejecutaron adecuadamente, que dejaron quebrar y ya está llegando a 2 billones de pesos. Tenemos a 4 billones de pesos, perdón, la deuda de Electricaribe, que está llegando a los 2 billones de pesos. Es así, de manera que estamos hablando de una crisis de hondísimas proporciones, acompañada con un gasto desmesurado. El gobierno de Juan Manuel Santos creó 74.000 nuevos cargos públicos, creó contratistas y creó 19.000 cargos públicos de planta, de manera que han dilapidado un montón de plata. Eso sin contar que crearon 13 agencias nuevas con sueldos gigantescos que no han servido para nada porque el Estado está funcionando peor que antes. Volvieron a crear nuevos ministerios que se habían eliminado y, por supuesto, han tenido una dilapidación gigantesca en lo que se ha llamado la mermelada, que no es otra cosa que tratar de decir que se hace inversión regional, pero en realidad se trata de partidas presupuestales otorgadas a los congresistas para ganar el voto para los proyectos que necesitan en el gobierno, sobre todo los de las FARC. Entonces se le entrega ese dinero a los congresistas que, según informa La Silla Vacía, los sitúan en diferentes lugares del país con la condición de que los alcaldes contraten a sus amigos como contratistas y ellos puedan sacar una buena tajada. Ese ha sido el procedimiento que se ha usado, de manera que la plata de las obras públicas tampoco se vio. Usted va y mira las famosas 4G, en su mayoría desfinanciadas, vías abandonadas como la Ruta del Sol en el escándalo de Odebrecht, quebrando a los pequeños. Estuvimos en el Cesar y contaban los pequeños que las Odebrecht y los contratistas han dejado de pagarle a todos los subcontratistas, al que vende la comida, al que vende servicios, a todos los subcontratistas. Hoy están quebrados y piden que el gobierno actúe para no quebrarlos. El gobierno simplemente dice que eso no está pasando. Son miles los proyectos de vías abandonados, estancados, que no avanzan y que están simplemente a punto de caducidad, de manera que la situación de este gobierno es dramática. Un gobierno que habló muchísimo, que prometió muchísimo, pero que se quedó con las manos muy pequeñas, que en realidad no ha hecho nada y que los ciudadanos ven hoy con mucha preocupación, que no llegaron los recursos para la salud, que no llegaron los recursos para la educación, que no llegaron los recursos para la infraestructura, que no llegaron los recursos para la solución de los problemas, y lo que es peor, los consentidos, que son las FARC, dice que el gobierno también les incumplió. Bueno, senadora, usted se pone a describir estos problemas y le faltan muchos, porque pues nos haríamos interminables en esta entrevista si seguimos mencionando los grandes problemas del país. Por ejemplo, si habláramos de la cuestión internacional y la pérdida del Mar Caribe y de los problemas con 500.000 venezolanos, por lo menos, que tenemos acá, y que son en su inmensa mayoría colombianos con pleno derecho a estar en Colombia, los problemas con el Ecuador, porque ya pues se fue Correa, que era nuestro amigo y a quien le mandábamos secuestrados a ciudadanos ecuatorianos que se habían refugiado en Colombia, como a Fernando Valda. En fin, esto es interminable. Lo que uno se pregunta es cómo hay gente de tanto coraje, de tanto amor por Colombia, de tanta voluntad de servicio, que quiera ser presidente de la República. Yo le pregunto a usted, a pesar de que conoce a fondo a qué se va a enfrentar, ¿usted sigue insistiendo en ser presidente de Colombia? Pues la situación es dramática, doctor Londoño. En términos fiscales vamos a tener que hacer unos ajustes muy grandes. Lo primero, y como lo ha dicho el presidente Uribe, es que hay que bajar la tasa tributaria.
Los colombianos en el sector empresarial están totalmente quebrados, no dan abasto con nuestros impuestos y por supuesto ese IVA que contrajo la capacidad de consumo de los colombianos pues necesita una solución, porque en medio de esta crisis lo único que no se puede hacer es evitar que los colombianos consuman. Hay todo lo contrario que incentivar el consumo y hay que hacerlo a través de la baja del impuesto del IVA, sobre todo a los sectores más pobres, cuya afectación fue muy significativa, y hay que bajar los impuestos generales para que las empresas empiecen a pagarlos con mayor disposición. Lo que me parece es, doctor Londoño, que si tenemos unas tasas que sean mucho mejores, unas tasas más bajas, que sean fáciles de pagar, podemos entonces sí buscar mejorar los problemas de elusión y de evasión que tiene el país, porque los impuestos van a ser razonables y yo creo que sucedería como sucedió en este gobierno, que bajaron la ganancia ocasional del 35% al 10% y aumentó el recaudo en más de un 70%. Eso es lo que creemos que se puede hacer y que hay que hacer para mejorar el proceso de desindustrialización que ha vivido el país, que es absolutamente dramático. Colombia ya no tiene industria y todos los días se acaban nuevos negocios. Hay que, doctor Londoño, buscar los sectores de talla mundial. El presidente Uribe hizo ese ejercicio, que fue el ejercicio que hicieron los países asiáticos para lograr sacar algunos sectores adelante. Uno puede ser bueno, pero tiene que ser bueno en algo y tiene que tratar de ser muy bueno en algo. No puede tratar de ser bueno en todo el tiempo. Entonces hay que buscar aquellos sectores en los cuales Colombia puede ser realmente competitivo. Y tomemos el ejemplo, el café. Entonces lo que necesitamos es que haya investigación con Corpoica y con otras organizaciones para mejorar la productividad del café. Colombia tiene hoy una productividad inferior a la que tiene Costa Rica, a la que tiene Vietnam, y por supuesto eso genera que los ingresos de los campesinos cafeteros colombianos estén muy malos. Necesitamos que en la misma área podamos cultivar muchísimo más. Ese sería el primer paso, pero ahí no podemos quedarnos. Necesitamos además transformar nuestro producto. No podemos seguir vendiendo el café en costales, sino como un commodity, sino que tenemos que pasar a venderlo como un delicatessen, un producto fino, y eso significa mejorar los procesamientos del café, que el SENA nos forme muchísimo mejor a quienes van a hacer todos los procesos cafeteros, que podamos tener toda la capacidad técnica para que toda la transformación del café tenga muchísimo mejor procesos, y eso se hace a través de beneficiaderos que recojan el café de los pequeños productores, donde los procesos lleven al café a un nuevo estándar. Esto necesita también investigación por parte de Colciencias y de las universidades de investigación, para que podamos transformar, que no solamente vendamos café tostado y empacado, sino que podamos vender innovaciones como fueron las cápsulas de Nespresso, donde el kilo de café sale vendido 10 veces mayor. Por eso los mayores ingresos de exportación de Suiza son el café, y allá no se vende allá no se siembra ni un solo grano de café. Ellos compran el café en el mundo, lo meten en las cápsulas de Nespresso y es el mayor ingreso exportador de Suiza. Nosotros tenemos que aprender de eso. Pero se me ocurre, doctor Londoño, que hay que pensar que tiene que haber una gran integración entre la investigación, la formación de capital humano, los empresarios, las universidades de investigación, en la academia, para que podamos realmente pensar en estos sectores como una gran jalonador donde se integra toda la cadena productiva y que por supuesto termina en la exportación. Uno se imagina el mismo proceso en la panela, que no simplemente se mejoren los niveles de producción de nuestros paneleros, sino que tengamos trapiches colectivos donde podamos mejorar y estandarizar el producto, que tengamos investigación para generar las bebidas energizantes, para generar los endulzantes de panela, para generar todas las alternativas de producto que puede significar la panela, y que podamos tener además de esto una financiación sobre lo que va a pasar. Y le pongo un ejemplo. Hoy el sector agropecuario va a buscar un crédito con Finagro, que es un banco de segundo piso, que lo canaliza a través de otro banco. Si usted está muy de buenas y finalmente el banco de primer piso, cualquiera de los bancos comerciales, le presta,
le va a prestar a una tasa, doctor Londoño, no me lo va a creer, a un agricultor con buenos ingresos, no estamos hablando de un pequeño porque ese todavía se le encarece más, le presta al 14%. Y el crédito de consumo en los bancos está al 15%. Imagínense lo que puede significar para un agricultor que le ponen a hacer todos esos trámites, todos esos papeles, que porque es un crédito Finagro y se lo están entregando básicamente a lo mismo que entregan el crédito de consumo en el país. De manera que aquí tenemos que buscar una financiación barata para el sector agropecuario, y esto significa que yo creo que hay que brincarse el sector financiero y hay que canalizar los recursos de los campesinos a través de los almacenes agropecuarios en varias cosas, entre otras la reducción del precio de los insumos agropecuarios a través de un subsidio directo del Estado y unos créditos que se canalicen a través de los almacenes agropecuarios para evitarnos el gran costo que le impone hoy el sistema bancario a los colombianos. Yo creo que una de las cosas que el próximo gobierno va a tener que hacer es realmente regular ese oligopolio que es la banca comercial colombiana, donde el 60% de los ingresos lo hace por intermediación de los intereses, es decir, al colombiano que ahorra no le paga nada, pero cuando van a prestar la plata la prestan carísimas y una proporción muy grande, cerca de 4 billones de pesos de lo que gana el sistema financiero, lo gana en puros servicios financieros, que es cobrarle a los colombianos por sacar la plata, por consultar el saldo o por cualquier actividad frente al sistema. Es un oligopolio que necesita una regulación muy seria, no para poner en peligro el sistema financiero, pero para que los créditos que está entregando el sistema realmente se compadezcan de la situación económica del país. Y necesitamos, por supuesto, la generación de todo el sistema de crédito, que es el capital de riesgo y los fondos de capital privado, que son los únicos capaces de financiar el emprendimiento, que son los únicos capaces de tomar riesgo, y yo creo que parte de los fondos de pensiones debe consultar con sus ahorradores si quiere que parte de ese ahorro, en una proporción menor para no ponerlo en peligro, pueda ir a financiar emprendimientos de los colombianos que pueden ser pues con una probabilidad muy alta que se quiebren, pero cuando funcionan, como sucede en el resto del mundo, esos startups pueden generar ingresos gigantescos para quien invirtió en ellos. Yo creo que tenemos que generar todo ese capital de riesgo que es fundamental para la innovación en Colombia. Y tenemos que asociar todo esto en una gran banca de desarrollo, donde quien va a emprender, que en Colombia es muchísimo el colombiano que emprende. Imagínese, doctor Londoño, que hay 9.5 millones de micronegocios. El 89% del empleo en Colombia lo generan las MIPYMES. Entonces nosotros lo que necesitamos es que ese espíritu emprendedor encuentre en una gran banca de desarrollo no solamente cuáles son los sectores de talla mundial, cuáles son los sectores donde hay espacio, el compartir las experiencias exitosas, los catálogos de proveedores, los catálogos de clientes, los fondos de capital de riesgo que existen en el país, los créditos que existen, las formaciones y el capital que se está formando en universidades, en el SENA, el gran catálogo de cualificaciones de los colombianos para que la gente sepa dónde puede ir a encontrar qué personas y qué es lo que saben hacer. Es decir, que podamos organizar en una gran alianza, que es lo que puede determinar que la economía colombiana salga adelante, la alianza de un sector privado que tiene el compromiso de ayudarle al sector, del sector público, que tiene el compromiso de ayudarle al sector privado a salir aliado con toda la academia para que podamos tener unos sectores productivos realmente competitivos con miras a la exportación. Y le termino esta exposición con lo siguiente: el sector público tiene que tener el compromiso de ayudar a industrializar este país, porque no hay una política pública más importante que la generación de empleo. Lo que los colombianos reclaman en todos los rincones de Colombia es que haya oportunidades para los jóvenes que salen de las universidades, oportunidades para los jóvenes que tienen un tecnólogo, oportunidades para la gente de 40 años, de 50 años, que le faltan todavía un tiempo para pensionarse. Lo que el colombiano quiere es que haya la posibilidad de empleo que puede ser el que voy a emprender yo montando mi propio negocio o mi propio micronegocio o mi propia microempresa, o aquel que consigo en las otras empresas y que puede generar
transformaciones reales en lo que pueden hacer los colombianos, de manera que yo lo que veo es que hay que generar empleo, y generando un sector económico privado, dinámico, que genera empleo, que genera empleo además que no es del sector público y que por lo tanto le permite al ciudadano exigirle a los políticos, que le da la libertad de poder seleccionar en el abanico político lo que considera que puede ser bueno para este país. Ese empleo es además capaz de pagar los impuestos que nos dan los recursos necesarios para la generación de los bienes públicos, como la educación pública de excelente calidad, como mejorar las fallas del servicio de salud, que hoy necesita 14 billones para sanear las deudas que tiene, que necesita las vías, que necesita los parques, que necesita los servicios de transporte. Todo eso se puede financiar de un sector económicamente productivo que esté floreciendo, y al mismo tiempo la generación de todos los programas sociales para que podamos sacar a la gente que está hoy en la pobreza hacia los niveles de productividad que necesitan para insertarse en el sistema económico, porque las políticas sociales deben ser para sacar a la gente de la pobreza y para dejarla libre en un sistema económico productivo. Eso es lo que uno sueña para Colombia. Colombia puede ser un gran país, y la crisis que tenemos, que es durísima, va a exigir unos esfuerzos gigantescos, pero si somos capaces de unirnos en la academia, en el sector privado y con un sector público comprometido con la industria colombiana, yo estoy segura de que este gobierno puede reactivar la economía. Este gobierno que viene puede reactivar la economía. Pues, senadora, estos debieran ser los temas que comprometieran nuestros esfuerzos, nuestra atención. A esto deberíamos estar dedicados, y no pues a la reunión Santos Timochenko y a lo que diga cada uno de esos bandidos de las FARC y a lo que hable el padre de Ru sobre la memoria histórica del país. Colombia tiene problemas inmensos, gigantescos, y posibilidades de enfrentarlos, pero con unos costos muy altos, con una política muy clara, con gente muy dispuesta a servirle a la República y no a servirse de ella. Senadora Paloma Valencia, ya vamos entendiendo por qué en la mujer colombiana, Colombia tiene la mejor de sus reservas también en materia política. Senadora Paloma Valencia, de nuevo, muchas gracias por estar en la Hora de la Verdad. Doctor Londoño, muchísimas gracias a usted, no solo por este espacio que me deja contarle a todos sus oyentes, todos muy uribistas, qué es lo que estamos pensando sobre los grandes problemas nacionales, sino porque ustedes de este espacio nos han enseñado a dar una lucha siempre firme, siempre propositiva sobre los grandes temas del país, denunciando no solamente las inmensas dificultades que tenemos, sino llevándonos a proponerle a Colombia soluciones para estas crisis, con el anhelo de que Colombia pueda ser otra vez una Colombia grande, donde el destino de todos los colombianos brille, porque va a haber oportunidades, porque va a haber empleo, porque hay un sector productivo que le da libertad a los colombianos y unos políticos a los cuales la ciudadanía puede exigirles con confianza, porque sabe que tienen las puertas abiertas y el deseo de hacer de Colombia un país mucho mejor de lo que tenemos hoy en esta gran crisis. Muchísimas gracias, doctor Londoño. Paloma Valencia, senadora y precandidata a la presidencia por el Centro Democrático, está hablando con nosotros de lo que realmente interesa, de los grandes problemas del país y de las posibilidades que tiene para enfrentarlo, tal vez por última ocasión. Colombia no tendrá una nueva oportunidad si ahora se equivoca. La senadora Paloma Valencia estaba con nosotros en la Hora de la Verdad.